podcast escénico de la nave Calderón. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más aquí en Random Podcast. A sus oídos, Nathaniel. Y a su otro oído, Chema Bernal. Hoy tenemos unos capítulos bastante especiales con vosotros. Hombre, encima es que hoy no venimos solos. No. Tenemos unos invitados muy especiales tanto para este episodio como para los siguientes. Y uno de ellos es una nueva incorporación a la nave. Exactamente. Que vino casi como agua de mayo. Un poco más en mayo ya. Sí, casi. Que se hizo la obra, nada, en poquísimas semanas y nos ayudó muchísimo y lo hizo muy bien. Exactamente. Y es el músico de la nave, autoproclamado por el mismo Sí, de la nave auto. Exactamente. Así que... Bueno, sí, estaba Hugo, pero Hugo, mensaje para Hugo. ¿Qué estás? Ah, que está con las prácticas, es verdad. Iba a decir, ¿qué estás haciendo con las prácticas, verdad? Y con TikTok, ¿no? Es verdad, también está. Así que nada, con todos ustedes os presentamos a Adolfo Mayo. Gracias por la introducción, bien bonita. Preséntate, Adolfo. Bueno, yo soy Adolfo, me he metido a la nave hace un mes, un poco más, un mes y medio, y me dedico a tocar el piano y a, pues eso, actuar un poco, pero sobre todo a hacer la música de las obras. Bueno, hacer toda la música no, la que me toca, que después ahí está Fanny, Dani, que cantan genial, está Alba. Y dinos, ¿qué estudias? Estudio filosofía, estoy en segundo ahora mismo y muy contento, muy interesante. Se compagina muy bien con querer ser artista. No voy a decir que sea artista, pero bueno, es aspiro, ¿no? Si estás dentro de la nave ya eres artista, Sí, tío. Es así. Eso es debate. Para bien o para mal, Hay que debatir cuándo se adquiere esa esencia de soy artista. Pues ¿Es como- artista por el mero hecho de hacer cosas artísticas? Porque si no estaría en TikTok lleno de artistas. Según Marcel Duchamp, sí. Cuando alguien dice yo soy artista porque quiero, ya es artista. Si dice como artista, es artista ya. Es uno de los Como la reina Isabel de Castilla, autoproclamada reina. Bueno, ¿De qué va a tratar hoy el capítulo? pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción intensita como a nosotros nos gusta, como hemos criticado en la obra. Porque no sé si vosotros os habéis dado cuenta que las calles ya están engalanadas. Empiezan las batallas de las cofradías, y no estamos hablando de las batallas de gallos. No. Esto es más serio, ojo, Valladolid ya empieza a oler a incienso y el tremor de los tambores empieza a sonar por las calles porque ya empiezan los ensayos. Exactamente. Entonces, este episodio va a salir en Semana Santa, así que feliz Semana Santa a todos aquellos que nos estéis escuchando. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con la Semana Santa. Y es que lo estamos grabando el 21 de marzo. Eso tiene que ver mucho con la Semana Santa. Y es que como nosotros, los jóvenes, vemos la religión y cómo la vivimos. Entonces, por ejemplo, también tenemos que por problemas técnicos no ha podido venir a Mosta a través de unos audios grabados que les hemos hecho una pregunta, porque si algo nos caracteriza a nosotros, que gracias a la nave hemos tenido la facilidad y hemos podido vivir esa experiencia de coger y decir, estamos con gente que pertenece a otras religiones, a otras culturas, intercambiar opiniones o experiencias y por tanto hablar con propiedad sobre algunos temas que a lo mejor otra gente que no tiene esa facilidad para vivir con gente de otras culturas o otras religiones no puede. Entonces Mosta... Aunque cada vez es más fácil, también te digo. Por sí, suerte. cada vez es más fácil. Y bueno, Mosta profesa la religión islámica. Yo en concreto, por mi familia, yo me crié tanto dentro del judaísmo como del cristianismo hasta que la muerte de mi abuelo. Entonces creo que va a ser un debate bastante interesante sobre cómo la gente profesa, sobre todo los jóvenes de ahora, la religión. Sí. Y que yo hasta los 16, 17 años iba todos los domingos a misa, estoy confirmado y todo. Luego ya, por cosas de la vida, dije yo, por ahí no vuelvo. Tuviste una crisis. Tuve una revelación más allá de la iglesia, pero bueno, esa es otra historia.
Tú, dinos, Alfonso, Tú dinos, en plan, tú. Te hemos traído aquí para hablar. Tú Eso, habla. pero bueno, dinos, que nosotros hablamos mucho y esto es como nos conocen ya en el podcast. Dinos, ¿cómo, o sea, cuál es tu relación con el cristianismo? Imagino que estás en la religión dentro del ámbito del catolicismo. O sea, yo no practico ninguna religión activamente, ¿no? He crecido en una familia católica como la mayoría de familias, bueno, la mayoría, la mitad de familias españolas, podríamos decir. Y sí que tuve también con Chema, ¿no? Pues eso, una época por costumbre de ir a las ceremonias, etc. Pero yo muchas veces pienso que no he tenido esa suerte de tener fe, ¿no? Como decía un poeta, Luis Cernuda, cuando comentaba las obras de Fray Luis, creo que era Fray Luis de León, decía, qué pena yo que no he podido tener esta fe, ¿no? Yo a veces me siento así, ¿no? Porque la experiencia religiosa es una cosa muy bonita para mí. Sí. Y que para la gente que lo vive día a día es súper enriquecedor, para la gente que estamos fuera, ¿no? Claro. A mí, una cosa que me parece muy curiosa, yo que vengo desde fuera y sobre todo en la Semana Santa en mi ciudad no se vive tanto. ¿Cuál es tu ciudad? Dilo, Ney. Orense. Ole. Love Orense, bueno. La cosa es, en Orense en Semana Santa creo que la procesión más importante es la de Domingo de Ramos. ¿Domingo de Ramos o Domingo de Gramos? No, es Domingo de Ramos. Si no cenas vale. algo se te caerán las manos. Vale. Pero aquí se vive con mucha más intensidad. De hecho, yo desde que vivo aquí, en el ámbito de las vacaciones escolares, como que hay una diferencia. Según la Semana Santa, es la Semana Santa larga o la Semana Santa corta. O sea, es decir, tienen más días de vacaciones o no los escolares o los universitarios. Pero una cosa que me parece muy curiosa de aquí, de la ciudad, aparte de la cantidad de número de iglesias antiguas que hay, sino que aquí la gente toma el tema de ir a misa como un acto social, pero incluso siendo más mayores de 18 años, es decir, voy con mi familia a misa. Y ojo, que la gente es muy criticona, que anda que no me ha pasado a mí veces de yo estar en mi pueblo, Villanueva del Campo, Zamora, Dios. en misa, y durante el rito bien, pero cuando salimos fuera, "Oye, ¿has visto a esta lo que llevaba? ¿Has visto a este con quién ha venido? Que eso es un chismorreo de toda la vida, hombre". Sí, pero me parece curioso que es algo que a mí me chocó aquí, que es eso, aparte de los horarios de las iglesias, que hay horarios hasta para pecar, parece ser. Claro, para confesarse también. Pues el acto social que es ir a misa aquí en Valladolid, en general. Y sobre todo la Semana Santa que se vive, que la Semana Santa aquí es espectacular. Y cómo se vive. Y es lo que dice eso. Yo no tengo esa fe en el ámbito de la religión cristiana, pese a que en mi familia somos de la cofradía del Nazareno y tengo la medalla del Nazareno, aprovecho de ir al Nazareno al Barco Valdeorras cuando es las fiestas, pero es esa fe de vivirla tan intensamente, de llorar cuando sale el Cristo, rasgarse las vestiduras. Eso yo lo veo y me parece a veces hasta ridículo muchas veces, pero también es un poco de envidia decir, joder, ojalá vivir algo así tan intensamente. Sí. Y es que encima, aquí en Valladolid, es que también esto es un poco, digamos, cultural, ¿no? Porque ya no solo es que las imágenes sean tristes, tú ves a un Cristo que está crucificado y tal y cual, y eso es imponente porque es muy realista, sino también la música que acompaña. O sea, la música no es que sea muy alegre, ni de ole, fiesta, no, es parece hasta un requiem y todo, y dices tú, joder, ¿vale? Que ya las imágenes son tristes, ya me pones la música, y aunque no creas, te hace meterte dentro del mood y dices, joder, porque estoy llorando y no soy ni creyente, joder, ¡viva Dios! Para mí una de las procesiones, ¿por qué digo profesiones cuando es procesiones? Bueno, la cosa es que más me gustan y que para mí me parecen más impresionantes, en Galicia le llamamos la procesión dos caladiños, que es la procesión en silencio completamente y que solo se escucha el sonido de los bastones, de los cofrades o de los penitentes, que aquí en Valladolid tenéis como una especie de madrugada con la Virgen de las Angustias, que también es con velitas, y esa procesión que es en completo silencio,
para mí me parecen de las que son más Por impresionantes. eso se hará por la madrugada, porque si no, aquí en Valladolid por la tarde, vamos, silencio poco. Bueno, yo he dicho que soy de la cofradía del Nazareno, por lo menos del Barco Valdeorras. ¿Vosotros sois de aquí de alguna cofradía de Valladolid? ¿Por familia o por devoción? Yo soy de la cofradía de la Virgen del Puño Cerrado. O sea, yo soy un usmina, pero como tal, no estoy en ninguna. Yo tampoco, ni mi familia ni yo. Ahora ni mi familia tampoco. Claro. Y ojo, mi padre es muy religioso de ir todos los domingos a misa, de intentar no pecar, y él tampoco. O sea, fíjate qué raro. Pues nada, nada de nada. Lo que más me llama la atención a mí de todo esto, de lo de la Semana Santa, es que no ha cambiado nada desde hace siglos, bueno, desde el siglo pasado más bien hasta hoy. Porque recuerdo que di en clase a una cineasta francesa que allí en Francia estaba ya harta y dijo, pues me voy a España. Y se encontró, claro que en España era 1920 o por ahí, estábamos un poco atrasados, la verdad, respecto a toda Europa, y se quedó flipada al ver cómo hacíamos las procesiones. Y yo he visto películas suyas, películas que duran 20 minutos, y es que es igual a lo que se hace ahora. Es que es igual, no va a cambiar nada. Para bien, porque eso se nota que es cultura y que se ha quedado en la ciudad. Porque es que encima estuvo aquí en Valladolid un poco, estuvo en Sevilla, estuvo en Zaragoza. Pero vamos, es digno de verlo. Está en YouTube, alguna película suya. A ver, el origen de la Semana Santa, o mejor dicho, el origen de... El hecho de procesionar a las imágenes, a los santos, eran para primero honrarlos y después sacar esa parte de religiosidad y fe al pueblo y también para pedir pues, lo de la sequía, por salud, dinero, etc. Entonces es algo muy etnográfico nuestro de siempre. Aquí en España, por lo menos históricamente, o es lo que a mí se me transmite, que siempre la religión se ha utilizado como método de vasallaje y de intimidación. Bueno, es cierto, ¿no? Mucha parte... Bueno, yo sí que quería comentar sobre el tema de la religión como método de vasallaje o de... Especialmente en el catolicismo tenemos por lo poco que sé de este tema, el catolicismo tiene esta tendencia a exaltar la idea del dolor, ¿no? Por ejemplo, la Semana Santa es parte de se enmarca en esa tradición, ¿no? en esa ideología del catolicismo de tomar como punto fundamental del cristianismo el dolor frente a otras tradiciones, ¿no? Más centradas en el amor. Eso es muy cierto, muy cierto. Porque es que incluso se ve en las procesiones, cuando se supone que resucita Jesús, no hacen una procesión más alegre y tal, no, en donde se quedan es en el dolor cuando entra, yo qué sé, cuando creo que fue en Jerusalén, cuando lo de las palmas y tal, que eso ya empieza a ser un poco triste porque ya sabes a dónde va a desembocar. Pero bueno, la entrada, el Domingo de Ramos, la entrada es alegría porque viene el Salvador. Sí, pero... Es la parte más alegre de la Semana Santa. Pero ya sabes que al entrar en Jerusalén no va a salir bien. Ya sabes a dónde va. Encima es que es un poco spoiler, porque esto, la gente, en realidad, yo les admiro porque saben ya lo que va a ocurrir, porque siempre es lo mismo, ¿no? Se va a morir, al tercer día resucita, y aún así les sigue emocionando, y es de admirar, porque si ya sabes lo que va a ocurrir, porque siempre es lo mismo. Se ha vendido la historia, o lo que se ha escrito en la Biblia, o lo que se nos ha transmitido a través de todos los concilios, todos los pactos que ha habido en el Vaticano a lo largo de los siglos, es que Jesús se fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Fue como un sacrificio. Que se sacrificó para nada, porque he visto cómo está ahora el mundo mal, ¿eh? Que eso es algo que quería decir, que realmente mucha gente dice, no, Jesús era cristiano. No. Jesús era judío. Claro. O sea, de hecho era un judío de pueblo. No hablaba hebreo, hablaba arameo. Y claro, o sea, si nosotros transportamos lo que viene siendo a Jesús a la actualidad desde el punto de vista cristiano, Jesús actualmente sería cualquiera de esos locos que está en la calle proclamando que viene el fin del mundo. Eso, sí. Porque realmente, o sea, tú estás allí en el siglo I a.C. a un señor
encima de un monte diciendo, mira, tenéis que portaros bien porque se va a venir el reino de los cielos. ¿Qué reino? ¿Dónde está? Es el reino del Padre nuestro Dios que cuando Si tenéis fe, lo Claro, veréis. entonces se te quedas con una vez en plan, este se está viniendo el fin del mundo, totalmente. Entonces, y es algo que a mí me gusta mucho recalcar, porque, a ver, el cristianismo tiene muchísimas cosas buenas, igual que muchas religiones, y ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Sí. Es importante conocer la religión de las dos personas, hablar a sabiendas, y es que yo, por ejemplo, yo conozco mucho el cristianismo, porque me gusta estudiarlo, me gusta leer libros, y hay yo tengo Y no vas a misa los domingos, No. mate. Es que de verdad... No, porque, o sea, yo lo proceso a mi forma. Pero pues, una cosa que me... Pues para el infierno, Hay ya una- está. A tu Sí, forma, siempre. infierno. Bueno, ahí hace calorcito, ¿no? La cosa es... Una cosa que me molesta mucho del cristianismo, sobre todo actual, y en relación también con lo que estamos hablando de la Semana Santa, es que todo me parece muy performático. O sea, nos hemos saltado toda la parte espiritual y le hemos creado un contexto y una parafernalia completamente superflua, que a mí me parece... me acuerdo de ir a ver a la canonización o al centenario de la imagen de las angustias en la catedral, y lo que hacía el sacerdote se me parecía completamente una performance que iba mucho más allá de lo que realmente era. Y me parecía como muy, muy fuerte eso, de decir que toda esa parte de las antiguas de la religión, que era casi una situación monástica, Sí. de decir, lo proceso por dentro, la procesión va por dentro. Y ahora es como mucho más público. Ahora, bueno, se hizo viral hace poco un grupo de pop cristiano Uy. que se fueron a cantar al Vaticano las canciones, que creo que se llama Hakuna Matata o algo así, el grupo. También buen nombre, joder. Y es como... primero me parece guay porque es una modernización de la religión, que es de lo que estamos hablando, de cómo los jóvenes viven esa religión, pero también me parece un poco de espectáculo que se aleja un poco de esa tradición y de lo que realmente habla el cristianismo, y es esa filosofía interna. Tú como filósofo, ¿has visto cómo ha cambiado eso? Es un tema muy interesante. Yo sí que tengo una opinión sobre esto, así desde la filosofía, y yo creo que, primero, el tema que dices de que el cristianismo es muy performático es uno de los grandes problemas que ha tenido desde su origen. Bueno, y en el Antiguo Testamento está el problema del fetichismo, ¿no? De la idea de cuando baja Moisés con las tablas y se encuentra a la gente haciendo esa performance, ¿no? Teniendo esos símbolos, Sí, esa cierto. representación. Es un El problema becerro de oro. El becerro de oro, sí. Está como en las raíces de la fe, tanto de todas las fees abramánicas, se dice, ¿no? Las que se derivan de... Porque en el Islam, por ejemplo, está la idea de que no pueden tener iconos de Dios, ¿no? Y básicamente de lo que he estudiado yo, la idea es que el símbolo tiene un peligro, y es que en las religiones, sobre todo en las monoteístas, en Islam, judaísmo y cristianismo, el símbolo tiene el peligro de engancharnos, de retenernos en el mundo sensible y no elevar nuestro espíritu hacia lo divino, ¿no? Es decir, que lo sensible simplemente nos deleite. Por ejemplo, las catedrales tan bonitas que hay en Salamanca o aquí, el peligro está en que nos quedemos precisamente en el ornato, en la belleza, ¿no? En el color, en la Cuando luz. supuestamente las catedrales eran el símbolo de cuanto más alta la saga, más cerca estaré de Dios. Claro. O sea, eran como las pirámides que te ayudaban a subir el espíritu a... Claro, y el debate está ahí. Por ejemplo, los cistercienses, ¿no? Del Bernardo de Claraval y todos estos, decían precisamente, abogaban por un modelo de vida cristiano austero, ¿no? Que no tuviese símbolos, que se librasen de las joyas, frente a por ejemplo, en París estaba la abadía de San Dionisio, ¿no? Que abogaba por pues tenían piedras preciosas, tenían vidrieras increíbles, ¿no? Y el problema es siempre cómo equilibrar el carácter popular de la religión, porque el pueblo al final le gusta ver símbolos, le gusta ver la manifestación visible de la religión. Cómo equilibrar eso con que la gente no se quede en la imagen, sino que eleve su espíritu hacia lo invisible, hacia lo sensible, ¿no? Pero eso no va un poco en contra a lo de lo que recuerdo yo de filosofía, que hablaban que cuanto más cercano estuvieses a lo que simboliza la belleza, más cercano estás cerca de Dios.
que creo que había una corriente filosófica que era relacionado a eso de que si eras bello, lo que veías era bello, era más cercano a la divinidad y a la parte de Dios. Por eso esa intención de construir las grandes iglesias, catedrales. O sea, las ideas que estás diciendo tú de la belleza como próximo a lo divino sí que son ideas neoplatónicas, ¿no? De una tradición que caló mucho en el cristianismo. Pero sí, o sea, desde el propio neoplatonismo se plantea ese problema de hasta qué punto el símbolo nos sujeta a la realidad material, ¿no? Porque al final todo lo que es bello a nivel sensible nos agrada a los sentidos, ¿no? Y eso nos impide liberar nuestro espíritu, ¿no? Nos ancla en el deseo de las cosas, ¿no? Hay gente, muchas sectas cristianas, por ejemplo, organizaban orgías, ¿no? En el inicio del cristianismo. Interesante, ¿verdad? Claro, y que esperan haber estado en el inicio del cristianismo, de verdad. Claro, lo tomaban como, claro, esto es un acto de vida, de amor, De claro, amor al prójimo, sobre todo. Eso, claro, ¿hasta qué punto eso nos retiene o nos eleva espiritualmente? A ver, yo creo que esto ocurrió en Santa Sofía, en Constantinopla, Estambul, ahora anda que han cambiado de nombre esa ciudad. En Santa Sofía, que fue una catedral cristiana... No, primero fue una mezquita. Después fue catedral. No, primero fue catedral, porque la fundaron los romanos ya con el cristianismo y todo lleno de iconos y tal. Llegaron los otomanos y quitaron, pues esto fuera de aquí, ya se hizo mezquita, todos los símbolos fuera. Entonces, a mí se me hace un poco raro, suena la alarma para que no quedarme dormido, muy bien, Chema. Esto va a estar, señores. Eso se queda. Hombre, la cosa es que quedó desnuda, o sea, tú ahora entras en Santa Sofía, es enorme, y dices tú, pues si aquí no hay nada, claro, las paredes lisas, no hay nada. No, pero bueno, ahora recientemente han tenido que, porque vuelve a ser de culto musulmán, entonces todas las imágenes que había de ángeles, porque antes era una especie de medio monumento, medio museo, como ahora ha vuelto a ser un elemento religioso, un edificio religioso, han tenido que volver a tapar todos los elementos, por lo que dice que están prohibidas las representaciones físicas de lo que viene siendo Dios o los santos, etc., en la religión islámica. Y eso me recuerda un poco al tema de cómo se está relacionando la filosofía, la cultura y la religión. Creo que son como los tres pilares. Sí. Sobre todo sobre el que se sustenta la religión, la filosofía y el arte. Porque el cristianismo ha utilizado mucho el arte para expresar las enseñanzas de la Biblia, contar lo que pasa en la Biblia, representar a sus divinidades y darles esa importancia. Que ahora tú eres capaz, gracias a las pinturas y a las esculturas, si te hablan de Santa Sofía o Santa Lucía o San Sebastián, etc., reconocerle, porque nos lo cuentan, sabemos por lo que pasó. Entonces, por ejemplo, mira, le hemos preguntado a Mosta sobre la filosofía y la cultura como elementos transversales, o sea, como vamos a ver qué nos ha comentado, vamos a ver. Allá donde estés, Mosta, en su casa, no está en ningún otro sitio. No sabría muy bien responder esto. Pues no sabe nada, este hombre, de verdad, despedido. Que se dedique a grabar y ya está. Sí. Con Adolfo, y sinceramente... Bueno, como ya lo tenemos así, la cortamos. Sí. Vale. Pues te ha tocado a ti, Adolfo, la patata caliente para ti. La relación filosofía-arte y religión, ¿verdad? Sí. Es el tema. Vale. Primero, hay una cosa que yo creo que es importante... ¿Es la filosofía la putita de la cultura? Ojo. Una pregunta que duele, es una pregunta que duele. Pero primero con respecto al arte, porque es un tema muy interesante ese que has mencionado de la religión y el arte. Sí que es verdad que la idea de un arte autónomo es una cosa muy contemporánea. Y que, o sea, el arte nunca ha sido autónomo hasta que no llega casi el siglo XX con las vanguardias, o bueno, la gente que dice que es en el XVI, ¿no? Entonces, claro, es comprensible que el arte haya estado subordinado a la religión o a la ideología. Bueno, si quieres llamarlo ideología, es un término muy... Bueno, eso, que la autonomía del arte es una cosa muy contemporánea y es algo muy natural. O sea, no nos debe chocar el ver que el arte ha estado subordinado a la religión. Que sea justo o injusto, esto
Ya ¿Se podría decir que la filosofía y o sea, que la religión es otra forma de filosofía? Es que el problema está en definir religión y filosofía. Casi la filosofía es... O sea, la historia de la filosofía es una historia de gente intentando definir la filosofía. ¡Ojo! Con la religión no pasa tanto así, pero en la antropología, por ejemplo, que sí que se desarrolla como una rama de la filosofía, se intenta definir lo que es la religión y todavía no se ha llegado a ningún consenso, ¿no? Religión es un término inventado en la Ilustración para designar un conjunto de credos, intentando dar una definición común a cosas que no tienen, que son irreductibles. O sea, el budismo no es reductible a algo. O sea, realmente una religión, algo que, esa fe esa fe tampoco es una fe. Ese modo de vida del budista no es equiparable al modo de vida del cristiano, ¿no? O sea, es un término muy complejo, pero bueno, que la filosofía es la putita de la cultura. Buena pregunta Es es. imposible, ¿no? No puede ser, ¿no? La cultura, de hecho, la cultura también es otra cosa muy contemporánea. La filosofía es anterior a la cultura, en el sentido, o al menos la noción de cultura también es muy contemporánea, viene de la antropología de Levi-Strauss, ¿no? Creo que, o esas corrientes. Yo creo que la noción de cultura no se puede aplicar con tanta seguridad a tiempos pasados, pero la de filosofía sí, es decir, la filosofía ha existido desde... Bueno, la cuestión de cuándo empieza la filosofía está muy difícil, pero pongamos desde los griegos, siendo muy endocéntricos, ¿no? muy eurocéntricos. Sí que no se cuestiona que la filosofía tenga un recorrido histórico, pero que la cultura lo tenga así, ¿no? Depende si estás en cierta escuela antropológica. Otra gente habla del espíritu de la nación de los griegos, la nación, no, perdón, el espíritu de los griegos. Otra gente hablará de... Pero cuando dices, por ejemplo, que la cultura se ha independizado a lo largo del final del siglo XIX y principios del XX de la religión o del poder, en el sentido de pues, las obras de Goya que tenemos representadas sobre que son solicitudes por parte del gobierno o del rey de turno, ahora la cultura no depende de la filosofía, por ejemplo. Es decir, Claro. cuando llegamos a las vanguardias, si ya no tienes que pintar a Jesús nacido o a la Virgen de la Roca, como hizo Da Vinci, y ya no tienes que pintar los alzamientos del 2 de mayo, sino que pintas lo que tú consideras, pues obviamente las vanguardias eran experimentación y eran un poco hijas de su tiempo, en función de la situación histórica o del país en el que vivías. Era una vanguardia o era otra, un estilo diferente de arte. Entonces, ahí no tiene que ver también que ahora la cultura... A lo mejor no lo filosofía, pero sí que la cultura es la putita de la filosofía. Si es que yo el problema que tengo con la pregunta es que no tengo o sea, la cultura como tal es un término muy ambiguo, muy extenso. Claro, si defines cultura como tradiciones, como el conjunto de tradiciones, de usos, de comportamientos más o menos instituidos, claro que sí, claro que eso determina lo que haces, lo que luego piensas y lo que luego creas, pero si ya lo entiendes como una serie de estructuras políticas, morales, incluso genéticas, ¿no? Hay interpretaciones de todo. Si entiendes la cultura en esos términos, a mí me parece inaceptable subordinar la filosofía a la cultura por el mero hecho de que conviertes la actividad racional humana en algo que no es libre, ¿no? Que depende del tiempo. Yo sí creo que la pregunta iba más por ahora, actualmente, en los institutos, la filosofía es una optativa, antes era obligatoria. Ya. Entonces, digamos como que se la ha ido relegando y relegando. Y ya no solo eso, sino que ahora, actualmente, casi cualquier producto es de no pensar. Y como que la filosofía te ayuda a pensar y a comprender el mundo como está anclado. Por ejemplo, a mí la historia me encanta, pero la filosofía no. La cosa es que la historia no sería nada sin la filosofía. Porque claro, ¿por qué ha ocurrido esto? Nada, porque un rey quiso hacer esto, pero ¿por qué lo hizo? Nada, porque creía tal, pero ¿por qué creía eso? Porque en su época ocurría eso, como corriente ya filosófica, tal y cual. O sea, como que en realidad la filosofía está en todos los sitios, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y eso está ocurriendo en la sociedad actual, que se la está relegando no ya como putita, sino se la está incluso haciendo que la gente no piense, con lo cual, filosofía, bueno, para quien quiera. Es como la psicología, que me hace mucha gracia.
Ahora hace falta más psicólogos, que me parece muy bien. Hay una asignatura muy buena, que yo la cogí en bachillerato, que es psicología, que te enseña mucho a comprender al contrario, a la persona que piensa distinto a ti. Y era una optativa que a mí me sirvió mucho como adolescente para no ser tan egocéntrico y conocer a otras personas. Y entonces, claro, si la ponéis como optativa, como la filosofía, la gente no va a pensar ni en el contexto en el que está ni en la otra persona. Muy bien. Y así es como cualquier gobierno y cualquier político nos tiene comiendo de sus manos. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado el capítulo de esta semana. Así un poco de la fe, un poco ambientado en la Semana Santa, un poco temático, ya que estamos, pues nos ponemos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, como decíamos en el podcast, en la obra, pensar. Realmente, hasta si queréis procesar una fe, aunque os la hayan puesto vuestros padres, meteros hasta el fondo sobre lo que vosotros realmente queréis creer. Porque una vez que investigáis mucho una religión, el cristianismo, el islam, budismo, realmente os podéis dar cuenta de cosas que no os gustan o os gustan demasiado o otras que no. Entonces, también creo que ese sistema de nos anclamos en algo está muy mal. Porque yo me crié entre dos religiones y he cogido las dos cosas, las cosas que más me gustan de cada una y soy mucho más feliz así que siendo de una sola religión. Así que disfrutad de la Semana Santa, de todo, de vuestras familias, aprovechar y sobre todo pensar. Y disfrutad de la vida, que son 2 días. Eso es.